Hace unos minutos, desde el Palacio Nacional, el gobierno garantizó que por 45 días no subirán de precio ni la harina ni el pan, porque el gobierno le va a dar un subsidio de 400 millones de pesos a los molinos, a los que tienen molinos. Yo lo veo positivo, muy bien. Ni las pastas, ni la harina, ni el pan subirán de precio en los próximos 45 días. Ahora, cuando pasen esos 45 días, que no es más que un mes y 15 días, ¿qué vamos a hacer? Cuando pasen los 45 días, ¿le vamos a dar 400 millones más a los productores de harina, a los dueños de molinos? Y así vamos a sobrevivir. Yo creo que otras deben ser las medidas, pero hay que saludar esas medidas que anunció el gobierno en una rueda de prensa desde Palacio Nacional. En conjunto a esa rueda de prensa, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y el Ministerio de Agricultura. Muy bien, eso hay que agradecerlo, o no que agradecerlo, hay que felicitarlo, porque eso va a paliar un poquito. Ahora, ¿cómo tú controlas también que los dueños, los comerciantes, no te suban el pan o no te suban la harina? Ahorita te dice a ti, un productor de una pequeña panadería, te dice, pero yo sigo comprando la harina y lo que yo uso para crear el pan, para yo hacer el pan, lo sigo comprando caro. Yo tengo que subir mi pan, si no, debo cerrar, no es rentable. Hay que ver también que esos 400 millones de pesos pues lleguen a los productores, a los comerciantes, para que no se vean obligados a subir de precio. Pero bien, cayó muy mal, sumamente mal cayó ayer la visita de Homero Figueroa, director de comunicaciones y speaker del presidente Luis Abinader. Cayó muy mal su visita ayer al Congreso Nacional, porque los legisladores, principalmente los del PRM, ven como una afrenta una propuesta que hizo Homero Figueroa, o no una propuesta. Homero Figueroa ayer le anunció al país que el gobierno va a hacer una consulta con la población dominicana. Una consulta, algo parecido a un referendo. Una consulta para preguntarle a la sociedad dominicana si quieren una reforma constitucional o no. Cuando los legisladores vieron a Homero Figueroa, luego de dar esas declaraciones, que fue, bueno, eso fue un error, completamente un error del gobierno y de Homero Figueroa. Las intenciones de tú pasarle por encima a tus legisladores, principalmente a los del PRM, es un abuso. Porque la Constitución Dominicana dice cómo es que se modifica, cuáles son los pasos que hay que dar para modificar la Constitución de la República y dónde es que se modifica la Constitución. Y los pasos son, primero, crear una ley que llame, que mande a reformar la Constitución. Y esa ley debe decir cuáles son los artículos que tú vas a modificar. ¿Y dónde se crea esa ley? Es en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Es ahí que se crea esa ley. No es consultando a la gente, no es diciendo a la gente, ¿tú estás de acuerdo con que creemos una ley para modificar la Constitución? La gente puede estar de acuerdo o no, pero resulta que la gente eligió, las provincias y las comunidades eligieron representantes. Y esos representantes están en el Senado. Por ejemplo, el representante de Santiago en el Senado es Eduardo Estrella. Y los legisladores, tanto del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, que están en la Cámara de Diputados, son los representantes de los santiagueros. Entonces tú no puedes venir a Santiago a hacer una encuesta, una consulta, para preguntarle a la gente si esa gente ya tiene representantes donde se hace o donde se puede modificar o crear la ley para modificar la Constitución.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que el gobierno planteó esa reforma constitucional en el Consejo, en el CES, en el Consejo Social. Y ahí los partidos de oposición se pararon y dijeron, nosotros no apoyamos, no respaldamos ni estamos de acuerdo con modificación a la Constitución. Y separaron los PLDistas, separaron los de la Fuerza del Pueblo y separaron los representantes del PRD. Ante esta negativa de la oposición, el gobierno está buscando como alternativa un referéndum, pero resulta que la figura del referéndum aquí no existe en el país. No está contemplado en la Constitución de la República la figura del referéndum. La Constitución es clara y precisa de cuáles son los métodos, cuáles son las formas para modificar la Constitución. Eso está clarito. Eso no hay que ser un genio, ni más político, ni un experto. Eso está ahí. Y las modificaciones que quiera hacer el Congreso podrían ser geniales o no. Pues resulta que una Constitución es un acuerdo, es un pacto político primero y después social que hacen los ciudadanos. O sea, una sociedad hace un pacto político y social y se compromete con respetar eso y garantizar esa Constitución. Se compromete. Recuerden el 2018, cuando Leonel Fernández fue y se encadenó frente al Congreso Nacional y el propio Luis Abinader llevó pancarta. Yo recuerdo esas imágenes de Luis Abinader al lado de doña Milagros Ortiz Bosch, protestando frente al Congreso Nacional en contra de una modificación a la Constitución. Y que la Constitución no puede ser un simple papel, que el presidente de turno o el grupo que llega al poder inmediatamente quiera modificarlo. Esos eran los argumentos en el 2018. Y esos son los argumentos que van a utilizar ahora la oposición, porque el que está en el gobierno siempre va a querer modificar la Constitución para beneficiarse. Y no me vengan con el cuentecito, quien modifica la Constitución se quiere beneficiar de esa modificación. Y los que están en la oposición no quieren, porque saben que si apoyan eso, que si respaldan eso, se están clavando el cuchillo. Me cayó muy mal esa visita ayer de Homero Figueroa. Les recordó al país el hombre del maletín. Ustedes recuerdan en los gobiernos de Leonel Fernández que había un famoso hombre del maletín y también el gobierno de Hipólito Mejía. Y aquí los dominicanos saben quién fungió en el gobierno de Hipólito Mejía como el hombre del maletín que compró los diputados del PLD y quién fungió como el hombre del maletín en el 2010 y en el 2016. Aquí todo el mundo sabe. Pero bien, lo que yo veo así, de lejos, yo no soy experto en eso y nada por el estilo, pero sí yo veo que se le está haciendo imposible al gobierno presentar una reforma constitucional.